Estaban viviendo en la casa de uno de los matrimonios de misioneros que están en Estados Unidos ahora. Les dieron un mes para que estuvieran ahí mientras se acomodan. Y tienen este mes para buscar un lugar donde irse a vivir ellos. Una casa que pueda arrendar, donde instalar a las bebés. Y desde ahí, desde ese lugar, a 3.400 metros sobre el nivel del mar, están nuestros hermanos allá. Lo comento porque el primer comentario que hizo nuestro hermano misionero cuando lo llamamos fue que estaban muy cansados, que se siente muy agotador trasladarse. Esa altura es conocido, ¿no? Que los que juegan fútbol, qué sé yo, es un lugar como agobiante. El trabajo se hace pesado y todo a esa altura, así que están acostumbrándose, no ha sido fácil, pero con la ayuda del Señor ya están allá y bueno, con nuestras oraciones y nuestros aportes también. Así que sigamos orando por ellos. El día de hoy tengo, bueno, el Señor quiso que coincidiera con nuestro aniversario, quizás un momento en el que celebramos, nos alegramos, lloramos por la alegría, recordando lo que el Señor ha hecho, y es tal cual lo que ocurre en este pasaje que vamos a comentar, donde se conjugan en el pueblo de Dios las emociones, las lágrimas, la alegría y los compromisos con el Señor. Quizás puede ser hoy día el día de nuestro aniversario, de renovar un compromiso que como iglesia debemos tener, pero también que cada uno de nosotros en su vida personal debe tener y debe recordar más que una vez al año, por supuesto. Como ustedes recordarán, hace unas semanas atrás compartí precisamente este mismo libro, pero en la parte del capítulo 3, donde hablaba acerca de la construcción del templo. ¿Se recuerdan? Que leímos infinitas veces aquello de que junto a él, al lado de él, con él, todo el mundo trabajando, sirviendo, reconstruyendo el muro de la ciudad que había sido destruida cuando el pueblo había sido vencido y fue llevado a Babilonia. Y al regresar algunos de ellos comenzaron esta tarea de reconstruir todo lo que se había perdido, especialmente el templo y las murallas, sin las cuales ustedes entenderán en esa época sobre todo no había posibilidad de crecer, sin protección de los enemigos no había nada que hacer. Y solamente para recordar lo que conversamos ese día quisiera hacer dos puntos, dos hincapiés, para empezar. Recordar primero que todo que hay lugar para todos en la obra del Señor. Todos los que están en este lugar escuchando este mensaje tienen algo que entregar al Señor y algo que aportar a su iglesia. Cada uno, se recuerdan, algunos servían frente a su casa, otros servían en varios lugares, otros servían en el sacerdocio y además en la construcción. No importa la cantidad de trabajo que hagas, mientras estés sirviendo, estás bien, estás avanzando en tu tarea. Y además, quisiera recalcar la idea, mis hermanos, que el verdadero crisol, el verdadero horno, donde se forjan las verdaderas relaciones firmes que el Señor nos ha llamado a tener como familia, es en el trabajo, es en el servicio. Para pasarla bien, para disfrutar, para ir de paseo, que no digo que esté mal, pero en esos lugares no se forman vínculos tan fuertes como en el combate del trabajo, en las tareas que tenemos en el servicio. Yo solo a modo ejemplar, quisiera a propósito de los misioneros mencionar que a Álvaro Escobar yo lo conocí predicando en una campaña de jóvenes en Concón, como un cabro flaco, que yo miré en menos y que fue el único que tuvo el valor de agarrar el megáfono ese día y salir a predicar. Y yo, como era nuevo, y ya recién integrándome, lo seguí porque era el único lugar donde yo podía estar, porque no andaba maquillado ni de mismo ni de payaso, los que estaban en mí entienden. Y prediqué a su lado ese día en Concón y nunca pensé que iba a terminar siendo mi amigo, hasta el día de hoy. Lo mismo ocurrió con la hermana Leticia. Nunca se me va a olvidar que cuando hicimos la galleta hace años atrás, Raín forjó un cariño especial y una amistad improbable, ¿no? Un adulto, un joven. O con la hermana Carla cuando me derramó el jugo de pescado cuando cocinábamos la olla solidaria. Esas cosas, esas vivencias que el servicio propone, que el servicio promueve, son aquellas que fortalecen las relaciones de la iglesia y que van a permitir que una iglesia crezca sólida. Por lo tanto, les animo a servir. Y acercándonos ya al texto del día de hoy, que está en Nehemías 8 en adelante, vamos a leer el capítulo 8, el 9, el 10, el 11, vamos a ver altos pasajes, pero rápidamente. Mientras tanto, el 8 pueden buscarlo. Aquí hay algo que yo no pude discernir mientras preparaba este mensaje, pero que da lo mismo en realidad. No pude discernir qué venía primero, si el servicio o la palabra. Yo no me recuerdo si en mi vida fue que la palabra me llevó a servir al Señor o empecé a servir al Señor y eso me llevó a la palabra para intentar agradarle. Pero si se dan cuenta es un círculo virtuoso porque lo que yo más busco en la palabra, más encuentro en qué servir. Y mientras más sirvo,
más quiero buscar en la palabra en qué otras cosas puedo mejorar. Y esa virtud, ese círculo virtuoso es lo que se está dando en este contexto que vamos a leer. Como les digo, como estábamos recordando, Nehemías, como líder del pueblo de Dios en ese pasaje, estaba a cargo de la reconstrucción de la ciudad. Y estos todos se habían dispuesto a construir, a reparar el muro de la ciudad. Y en ese momento, habiendo terminado el muro, es que ocurren los hechos que vamos a leer ahora. Les pido que me acompañen en el versículo 1 en adelante. Voy a ir leyendo los pasajes y vamos a ir comentándolos. Como digo, para el que anota, en el capítulo 7, 1, 2, 3 y 4, se menciona el fin de la construcción del muro. Desde el 6 en adelante, pero capítulo 7, 1 al 4. Y luego partimos ahora en el 8, capítulo 8 de Nehemías, versículo 1. Bueno, la parte final del 73, perdón, dice: venido el séptimo mes, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, después de haber terminado el muro. Y se juntó todo el pueblo como un hombre, en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta del agua, desde la alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos del pueblo estaban atentos al libro de la ley. Primero que todo, mencionar que en esto de, no sé qué es primero, si el servicio o la palabra y el servicio, o todo junto. El pueblo sirviendo, habiendo reconstruido el muro, lo primero que desea, lo primero que anhela es buscar en la ley de Dios. Y ese anhelo lo lleva a pedir a quien escriba, que era el encargado, ya no Nehemías, sino que el líder espiritual, Esdras, que lea el texto de la ley. Y fíjense que estaban atentos. Y vamos a ver esa actitud en varios pasajes del texto. Y si algo nos caracteriza y nos debe seguir caracterizando como iglesia, es esa preponderancia que la palabra de Dios tiene en nuestras reuniones. Y en este tiempo que estamos recordando nuestro aniversario, quiero que quede desde ya claro que esto tiene que seguir siendo así. Pero así como los ministros que estamos dispuestos para compartir la palabra con ustedes tenemos que hacer ese énfasis, no puedo dejar de advertir que la palabra le llama al pueblo, a quienes escuchan, la necesidad de estar atentos. Hermanos míos, siempre recalcamos la necesidad de leer la Escritura y de que la busquen en su casa. Pero rebajando un poco el estándar y entendiendo que algunas de ustedes les es difícil por el tiempo o por sus propias capacidades, a veces hasta los ojos les fallan, ¿no es verdad? El venir el día domingo es una instancia de privilegio, de poder escuchar la palabra y de atesorarla en el corazón. Insisto, no es el ideal. La Biblia la tienen en sus manos. Pueden buscarla en su casa, pero si no van a poder buscarla en su casa por estas situaciones que van más allá de su alcance, yo les animo a que lo que se recibe aquí los días jueves en la oración, en lo que se comparte, y en los discipulados, y en la palabra del día domingo, que la atesoren, que la anoten, que la guarden para ponerla por obra. El pueblo de Dios estaba atento, muy atento. Además, fíjense ustedes que cuando lo que el pueblo buscaba, en este pasaje lo vamos a ver a continuación, al leerla, al hecho de pedir que se leyera la Escritura, no era el oír porque fuese poesía o porque fuese algo bonito. Era porque ellos habían terminado la ciudad y ahora tenían que saber qué hacer. ¿Qué es lo que venía? ¿Qué es lo que como pueblo necesitaban realizar? Y por supuesto, como ellos eran el pueblo de Dios, tenían que volver a la palabra de Dios para encontrar su propósito. Y tal cual, hermanos míos, ocurre hoy en día. Si tú quieres conocer tu propósito, si tú quieres saber qué es lo que tienes que hacer en tu vida, si tú quieres encontrar una razón a tu vida, esa razón se va a encontrar en la palabra de Dios. Amén. No hay otra voluntad revelada de parte de Dios para el hombre y para la mujer, sino la palabra de Dios. Es cierto que nosotros, sobre todo los pentecostales, creemos en que Dios habla hoy y que Él guía a través de su Espíritu Santo y que puede mover nuestra vida y nuestro corazón en cuestiones particulares. Pero no me venga ningún pentecostal a decir que algo más hay fuera de la palabra de Dios. Si no cumplimos la voluntad de Dios en la palabra de Dios, no podemos pretender que el Espíritu nos guíe a otras cosas nuevas
o superiores o especiales. La base sobre la que construimos nuestra fe y nuestra vida es la palabra de Dios. Y conocer la responsabilidad de todos, tanto de los que la predican como de los que la oyen. Y ustedes, hermanos míos, yo los animo a que lo hagan, a que como el pueblo la deseen, y a que como el pueblo de Israel en este pasaje pongan atención. Hermanos míos, abandonar la palabra de Dios es abandonar a Dios. Abandonar la palabra de Dios, tener la palabra de Dios abandonada, lejana de ti, de tu vida, es tener a Dios lejano y lejos de tu vida. Como dije, en la palabra de Dios encontramos su voluntad. Sabemos qué hacer, cómo proceder. Y si no consideramos la palabra de Dios en nuestra vida cotidiana, almacenando al menos lo que recibimos los domingos y poniéndolo por obra, es poco lo que podemos esperar, digamos, de vivir una vida plena, una vida feliz. Y una vida en la voluntad de Dios. Sigamos leyendo, por favor. 4. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcias y Masías. A su mano derecha y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Así como partíamos del trabajo y el servicio en la reconstrucción del muro, que trajo al pueblo la necesidad de buscar la palabra, buscada que sea la palabra, eso innegablemente te va a llevar a adorar y a entregarte delante de Dios. Lo que hacemos los días domingos en los cultos no es antojadizo, no es una liturgia vana. Es la expresión natural de aquel que se acerca a Dios a través de su palabra, que por una parte le quiere servir y por otra parte le quiere adorar. El corazón de todo cristiano debe anhelar estos tiempos de estar juntos y de adorar al Señor. Y yo te animo a que aprovechemos estos tiempos porque es un privilegio. Por una parte, tener hermanos preparados que con estos instrumentos que están adelante puedan acompañarnos, que bien fome sería cantar siempre a capela, nadie podría dar el tono, sería un desastre, pero tenemos algo organizado, hay hermanos que se han dispuesto, ensayan para eso y podemos acompañarlos. Pero además, hermanos, y esto a lo mejor les va a sonar a los que están en el discipulado inicial arriba, también es un privilegio la palabra. Piensen un momento, y voy a compartirlo con ustedes, lo mismo que compartimos arriba, respecto a cómo era la palabra en esa época. Que era un rollo de piel de animal, gigante, que era muy caro de tener, que no era fácil de almacenar, había que tener unas salas llenas para tener la palabra, para tener una Biblia o el contenido que ustedes tienen hoy día al alcance de su mano. Biblias que uno puede comprar por 10.000 pesos y que tú puedes tener en la casa, no una, sino las que quieras, porque cada una tiene versiones y definiciones mejores y más claras. Todas disponibles para que el pueblo de Dios pueda conocerla. Pero en ese tiempo, la única forma era que ojalá el sacerdote pudiese leerla y yo escucharla. Y atesorarla porque no me la podía llevar. Había que atesorarla en la mente y en el corazón porque no me la podía llevar. Pero saben, hermanos, a veces la facilidad nos duerme. A veces el acceso hace que desvaloremos las cuestiones. Y parece que todo el sacrificio que los hombres y las mujeres han hecho durante la historia para que este libro, bueno, esos rollos, esos papiros luego, y luego esos códices llegaran a nosotros, todo ese esfuerzo de vida y de sangre, parece que hoy día lo hemos olvidado porque esta Biblia vale un poco lo mismo que un posavasos. La puedo tener en el escritorio por semana, ¿no? Sin haberse abierto nunca. O peor aún, a lo mejor no con esta incapacidad de leerla o de buscarla a la semana, que el mensaje del día domingo entre por aquí y salga por allá, o simplemente venir y me da un poco lo mismo lo que digan adelante para cumplir. No puede ser que entre nosotros haya esa clase de pensamiento por ningún motivo. Al contrario, aprovechemos lo que tenemos, que es muy, muy superior a lo que tenían ellos, pero que de todas formas produjo en ellos las acciones correctas. Servicio y adoración. Y los levitas
Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acú, Sobetías, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán, Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían el libro de la ley de Dios claramente, estos otros levitas, no solo Esdras. Y ponían el sentido de modo de que entendiesen la lectura. Ustedes saben, a veces la Biblia es un poco compleja y la tarea de los que estamos adelante es hacer eso, hacerla clara para que ustedes la puedan afirmar, para que ustedes la puedan adquirir, para que ustedes la puedan atesorar. Y Nehemías, el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Insisto, en esta distinción entre responsabilidades, por una parte, insiste la Escritura en esa idea de que el pueblo tiene que estar atento. Y un pueblo atento, como digo, sirve, un pueblo atento adora, pero también es conmovido por la palabra. Yo no espero que ustedes lloren ahora acá o se pongan a saltar, a gritar de alegría. Pero si la palabra no hace mella en tu corazón, si la palabra de Dios no significa algo para ti, hay algo más profundo que arreglar. Porque la palabra es el todo para nosotros, porque en ella está no solo la voluntad de Dios, sino que Dios mismo, revelándose a su pueblo, para cambiar sus vidas y darle un pasaje seguro, un camino seguro de este mundo presente, terrenal, a través de su camino al reino celestial. Como el libro del peregrino, nosotros vamos por este camino, y hay tantas distracciones y tantas cosas, hay tantas tentaciones que nos pueden pervertir, que la Escritura es nuestra lámpara a nuestros pies. Y su mandamiento es la luz por la que nosotros vemos el camino por delante. De manera que la palabra de Dios tiene que ser importante para ti. Y parte de esa importancia, parte de la forma en la que tú demuestras esa importancia es viniendo. Yo me alegro por cada domingo cuando he llegado y veo que están mis hermanos puntualmente en el discipulado. Que sé que a lo mejor es un esfuerzo, sobre todo ahora en invierno, pero no es un esfuerzo comparado con lo que han hecho otras personas con tal de tener la Biblia disponible. Piensen en este pueblo que había sido deportado, que estuvo botado por no sé dónde, en tantas ciudades, en tantos lugares, y que volvieron a este lugar sin saber que la Biblia estaba o no estaba, a lo mejor la habían quemado. Pero hubo hombres de Dios que antes perdieron sus casas que perdieron la Biblia. Guardaron el rollo y lo conservaron en su posesión. Y aunque fueron deportados junto a los demás, cuando volvieron, antes de que traerse sus pertenencias, echaron el rollo de la ley. Porque un día el pueblo necesitaría la dirección y el propósito de Dios. Y no puede ser que la Escritura se pierda. Y esto lo digo objetivamente en el hecho histórico de lo que así aconteció, que el rollo se conservó a pesar del exilio, pero también hoy, donde la Escritura no se puede perder de nuestras reuniones ni de nuestras vidas. Ese es el compromiso que hemos asumido los que estamos aquí delante. Predicarles la Biblia, conservarla y explicársela de manera que ustedes la puedan entender. Pero hay una segunda parte, que es que pongan atención y que la pongan por obra. Esa idea del cuaderno que les pedimos como que fuésemos un colegio, es porque es la forma que tenemos de decirle: medite en ella, consérvela, piénsela, y además, así fácilmente le va a salir cuando la tenga que practicar. Mentir o dejar de mentir, o dejar de robar, o dejar de hacer cualquier clase de pecado, hermanos míos, no se logra con disciplina, se logra con la palabra. Cuando yo voy a hacer lo que yo antes hacía mal, el Espíritu Santo va a recordar aquellas palabras que el Señor nos enseñó y va a impedir o va a darnos la oportunidad de detenernos en lo que estamos haciendo. Yo este testimonio se lo he contado, pero cuando yo era un niño muy ladrón, muy ladrón. Me habían enseñado así como que era parte de la vida del vivo. Y yo le robaba hasta a mi abuela. Pero cuando me convertí, yo pensé que, bueno, estaba ahí y seguí en la misma. Pero un día, cuando saqué las 5 lucas del cajón y me las eché al bolsillo, me senté a la mesa con ella sin que me viera, y algo dentro de mí, el que robaba, no robe más, sino que haga con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir. Eso dice la Escritura. Y yo no, así avergonzado en la silla, rojo, sin que nadie me viera, excepto el Señor. Y de la misma forma, hermano, el Espíritu Santo te va a ayudar a ti. Pero tienes que meter primero en el depósito su palabra, para que ella haga su obra. El Espíritu Santo hace la obra, pero ayudemos con ese alimento que necesita nuestra alma. Si tú quieres vencer el pecado, hermano mío,
hay que dejar de alimentar la carne y empezar a alimentar el espíritu. Eso lo hemos dicho infinidad de veces, ¿no? La palabra es nuestra comida espiritual. ¿Quieres ser un hombre y una mujer espiritual fuerte? Aliméntalo. Alimenta a ese hombre y esa mujer espiritual y las batallas van a ser cada vez más fáciles. Quisiera decir además, a propósito de las responsabilidades, que ya he mencionado la suya, pero a propósito de la nuestra, de predicar, le pido que ore por los pastores, por los pastores, por su familia, por el hermano Juan, por Michael, su familia, por mí, que a veces tengo que compartir la palabra también, y por cada varón y mujer que el Señor va a levantar de este lugar para predicar su palabra en el lugar donde esté. Porque tenemos que hablar su palabra, es cierto, tal cual como es, pero tenemos que hablarla con poder del Espíritu Santo. Esto no es una universidad, esto no es una cuestión que yo voy, estudio, me lo aprendo y lo repito. Pesco el libro que me entregaron al Instituto Bíblico y vengo y lo leo. Esto no es la universidad. Esto es la iglesia de Dios vivo. Este es el pueblo de Dios que necesita alimento y pastos frescos, que no se consiguen a través de estudios, sino que se consiguen a través de una vida de oración, se te consigue a través de una vida de sacrificio, se confiere a través de estar en comunión con el Señor. No por obra, por favor, no entiendan que hacemos buena obra porque somos mejores que ustedes. En ningún sentido no lo digo en esa expresión, en esa forma. Lo digo en el sentido de que estar aquí adelante requiere sacrificios. Y no es fácil a veces. Yo a veces temo por mí porque yo sé que estoy en falta igual que ustedes y me condeno a mí mismo cuando predico. Cuando digo y les pido a ustedes que hagan cosas que a veces yo no hago. Pero estoy también expuesto, pero ustedes no van a recibir esa condenación, yo sí. Por eso les pido que oren por nosotros, para que nunca perdamos el norte de la palabra, pero para que también podamos decir las cosas cuando tengamos que decirlas, sin temor. Que el pastor nunca tema que cuando corrija, alguien se enoje, se vaya. Poder hablar con esa firmeza, con esa dureza a veces que es necesaria, pero con el amor que, bueno, es lo que nos mueve a estar aquí cumpliendo el ministerio. Y eso no solo para los que predican aquí, sino que para los que están arriba en las clases, para los que predican y comparten del Señor afuera. Mis hermanos que son evangelistas, que predican a otros, que están cumpliendo ese rol de evangelista, también esto no se hace por saber verdades de la Biblia, por los años de experiencia. Es porque se hace porque uno vive en contacto con el Señor y quiere que las almas se conviertan. Estos hermanos que estamos hablando, los misioneros, se van para allá no a vivir de vacaciones, se van porque piensan en la necesidad de que la gloria de Dios se extienda por esas selvas. Entre esos hombres que lo único que conocen son piedras y palos. Donde usted y yo no vamos a llegar, pero ellos se dispusieron para hacerlo. Y eso no se hace, como digo, con ganas. Eso se hace por fe, se hace por la palabra, se hace por el Espíritu. Hermanos míos, estas mismas obras se van cumpliendo en todos, pero necesitamos valorar la Escritura. Tanto en nuestra forma, en nuestra vida personal y en nuestra vida como congregación. Continuemos, el versículo 10. Luego les dijo: id, comed grosuras, que es como comida rica, y bebidas de vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque es día santo, es a nuestro Dios. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. ¿Usted quiere vivir una vida con el gozo del Señor? Bueno, necesita su palabra. Pero más que el libro, necesita la voluntad de Dios en su vida, que se conoce a través de su palabra. Ustedes han visto conmigo cómo el mundo se ha llenado comúnmente esto de la depresión y como una plaga, como una pandemia de depresión. Es algo muy común. Yo estoy seguro que parte de aquello es porque no hay propósito en la vida de la gente. Porque el propósito está nublado, vedado por el mundo, por sus deseos. Pero es nuestra responsabilidad como iglesia, sobre todo con los que están aquí, de velar aquello y recordar que el propósito de la gente y la alegría de vivir es en Dios. Y que aquella alegría se consigue sirviéndole, adorándole y amando sus propósitos, amando su palabra. Esto para el mundo es locura. Para el hombre mundano y la mujer mundana esto es locura, es una tontería. Pero hermanos míos, la bienaventuranza del Señor está para aquellos que le aman, para aquellos que le aman. Y nadie puede amar, nadie puede temer al Señor si no ama ni teme su palabra.
Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo callad porque es día santo, no os entristezcáis. Había un conflicto, ¿no? O sea, la gente lloraba por la palabra, pero decían alégrense ustedes, buenas noticias. Y es cierto, la Biblia, como decía, tiene que afectarnos. Y en los comentarios este llanto tenía varias interpretaciones o quizás todas juntas, ¿no? Lloraba a lo mejor la gente porque se comparaba cómo vivían en la esclavitud. Hace unos años estaban en el destierro y ahora habían construido una muralla y estaban leyendo el libro que no habían escuchado por décadas. Lloraban también porque se comparaban en tristeza a lo mejor con que mira la vida que tenemos hoy y la vida que nos ofrecía la Escritura antes si la hubiésemos obedecido. Pues recuerden que el cautiverio fue culpa de la desobediencia. También lloraban porque se había cumplido un deseo. ¿Cuánto tiempo? Hermanos, si hiciéramos ficción un momento, una vida imposible, una situación imposible, pero imagínense, hubiese una guerra y todo acá nos vinieran a matar por ser canudos y tuviésemos que arrancar y algunos sobreviviéramos en algún lugar, botados por ahí. Y un día, pasados los años, las décadas, nos convocaran, que sobrevivió el Michael por ahí y que guardó una Biblia y le empieza a leer y nos empezamos a juntar, ¿no llorarían? Los que se dan cuenta cómo no valoramos lo que tenemos. Estoy haciendo ficción, insisto, estoy haciendo ficción, pero para el ejemplo nos sirve para contextualizar lo que ellos estaban viviendo, por qué estaban llorando, por qué les tenían que decir, paren de llorar, alégrense, sin buenas noticias, oye, buenas noticias, hay una Biblia, estamos juntos. Pero dan ganas de llorar cuando se piensa en lo que se tiene o lo que se tuvo y se perdió. Un día va a haber persecución, ya la hay soterradamente, pero en nuestro mundo, en nuestro planeta la hay, pero en nuestro país parece que no. Pero ¿y si la hubiera? ¿Entonces vamos a valorar la Biblia? ¿Entonces vamos a valorar el estar juntos, el congregarnos, el llegar a la hora, el aprovechar estos tiempos juntos, de alegrarnos, de escuchar, de poner atención? El 13. Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras, el escriba, de nuevo lo buscan, oye Esdras, para entender la palabra de la ley. Esto nos refleja que esto no es un asunto de un solo día, hermano. No es solo de emocionarse el día domingo. En la Escritura el Señor uno construye una relación con Él, es una búsqueda diaria. Y que cuando uno se mete en aquello, uno va queriendo más. Y esta gente que estuvo privada de la palabra, lo entendía. Y no iba a esperar 2 días a volver. Fue al día siguiente. Como digo, no solo para escuchar poesía, no solo para escuchar lo bello que está escrito en la palabra, sino para conocer cuál era la voluntad de Dios para su vida. Te voy a animar a que cuando vengan los días domingos albergues esa expectativa en tu corazón. ¿Qué me va a enseñar al Señor a mí para vivir una vida conforme a su voluntad? Recuerden lo que dijo Jesús, ¿no? Si me aman, guarden mis mandamientos. Y sus mandamientos no son pesados, ¿no? Y sus mandamientos no son gravosos. Y además dijo también que el que está cansado, que venga Él. Y que Él le ayudará, Él le hará descansar. En este momento hay algo un poco irrelevante a lo mejor, pero lo voy a hacer muy, muy breve. Dice, y hallaron, ahora en este segundo día de búsqueda, hallaron escrito en la ley que Jehová me había mandado a Moisés que habitasen los hijos de Israel en los tabernáculos de la fiesta solemne del mes séptimo. Esta se llama la fiesta de la enramada, que fue instituida en el libro de Levítico para recordar, como recordatorio, de la libertad que Dios le había dado al pueblo de Israel de Egipto, y que como el pueblo anduvo en el desierto viviendo en tabernáculos de ramas de todos los árboles que encontraban. Así vivieron en el desierto. Y no deja de ser impactante, ¿no?, que ellos acababan de volver de otra cautividad.
habían sido esclavos en otro reino, muchos siglos después, y que Dios justo proveyó la palabra, el rollo preciso, para que coincidiera en la misma festividad, en la misma fecha, el mes séptimo. Y en la misma festividad, aquella de las enramadas, que era una fiesta de alegría del pueblo de Israel, porque era recordar que habían sido hechos libres, tal como estaba ocurriendo cientos de años después, aquí en Babilonia, o sea, después del regreso del cautiverio de Babilonia. Esta coincidencia, quisiera aprovecharla para darle un consejo. Como dije recién, la Biblia en la Escritura está para nosotros nuestro propósito. Está ahí. Está implícito en algunos pasajes, está explícito en otras, hay algunas órdenes en el Nuevo Testamento bien claras. Pero saben, hermanos míos, la palabra es viva y es eficaz. Y el Señor habla a través de ella. No hay coincidencias en ese sentido. Yo recuerdo cuando el Señor me llamó a mí al servicio, Él utilizó un pasaje en el que yo sé que textualmente le habló a Pedro. Y le habló a Pedro y no hay discusión. Nunca la escribió para mí. Pero ese pasaje lo leí en el momento preciso y quizás estaba viviendo algo similar a lo que había vivido Pedro. Abandonado el ministerio, medio defraudado. Pero el Señor ocupó ese pasaje que no tenía nada que ver conmigo y me lo aplicó a mi corazón y fue como una medicina que me trajo de vuelta. La palabra exacta en ese sentido es viva y eficaz. Porque el Señor está vivo y es eficaz en su obra. Y cuando tú leas su palabra, a lo mejor te va a parecer chino, pero de pronto una palabra va a saltar de ese libro. Y va a tocar tu corazón. Y vas a entender que era para ti. Y solo para ti. Y ejemplos como ese hay cientos. Yo sé que en esta sala hay personas que no han entendido. Solo pongo como ejemplo mi mamá cuando ella se separó. Mi papá la dejó junto. Y en esa que la dejó, mi mamá llegó a la iglesia y empezó y de repente buscando en su Biblia encontró Isaías 54. Que es un pasaje donde, claro, le habla a una mujer abandonada, pero el Señor le hace un montón de promesas. Y ella siempre, mi mamá se congrega poco ahora, pero ella recuerda un solo pasaje. Y cuando está mal se acuerda. Isaías 54. Así puede ser para ti la Escritura. Un ancla en los momentos de oscuridad. Una vela. Un flotador en el momento en el que el agua te está llegando al cuello. Atesora en tu depósito tu palabra, porque no sabes lo que viene mañana. El día malo va a venir y lo que te va a rescatar ese día va a ser el Señor, pero lo va a hacer a través de su palabra. Porque su palabra está allí para darnos sostén a nuestro corazón. Porque por su palabra Él creó el mundo y todo lo que en Él hay. Su palabra no es un texto, su palabra no son como las palabras mías o las palabras de un filósofo. Las palabras de Dios están vivas. Tocan y te redargullen el corazón de la mujer y del hombre de Dios. No te prives del privilegio de imponerte a su palabra. Es un privilegio. No te prives de él. Ellos encontraron en este pasaje una fiesta que celebrar. Y adaptaron su vida y hicieron la fiesta de la enramada. Nosotros no estamos llamados ahora. Disculpen. Nosotros no estamos llamados ahora a celebrar las fiestas judías. Acá salgamos de aquí y empecemos a juntar ramas para hacernos un tabernáculo. Pero la Escritura sí tiene cosas para nosotros, ¿o no? ¿No debemos celebrar y alegrarnos como el pueblo, acaso? Con nuestro bien amado Salvador y su obra por nosotros. ¿No debería su amor quebrantar nuestro corazón? No celebramos las fiestas judías, pero sí valoramos en la Escritura aquellas cosas que son para nuestra dispensación. Cristo crucificado, la esperanza de gloria. Jesús, el Salvador del mundo. Jesús, que el que dijo que allí donde esté yo, allá también estará mi servidor. Esas promesas son para ti y están en la palabra. Y necesitas conocerlas, necesitas leerlas, necesitas buscarlas. Y aún más necesitas ser impactado por ellas y llorar por ellas y alegrarte por ellas. Porque esa es la voluntad de Dios. Para eso la dejó, para eso movió al corazón de hombres y de mujeres que por siglos la han conservado hasta nuestros días. Para que hoy día en Forestal, en el 2024, esta gente que está sentada aquí enfrente mío, la tuviese allí en sus manos y pudiese vivir conforme a ella. Y que aunque el mundo caiga, su reino siga extendiéndose. Y aunque todo se derrumbe,
su iglesia sigue mejorando, sigue creciendo, sigue brillando como una lámpara. Mientras más oscura sea la noche, más va a brillar la iglesia de Cristo. Porque Cristo es su luz. Porque Cristo es el fuego que arde en la iglesia. Pero hermanos, luego, en el capítulo 9, junto a la alegría que trae la palabra, y a las lágrimas de alegría quizás y de melancolía que trajo, a propósito de esta gente que volvió de la cautividad, así como hemos vuelto nosotros, ¿no? Los que estuvimos una vez en pecado y que hemos sido rescatados por el Señor, también lleva al pueblo y a Esdras a conducir al pueblo al arrepentimiento. Fíjense conmigo los primeros versículos del 1 al 3, capítulo 9. El día 24 del mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno, en silicio y en tierra sobre sí, que era la forma que tenían de mostrar su tristeza, se echaban eso encima. Y se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. ¿En qué consistió el pecado que ellos confesaron? Vamos a analizar 4 versículos nada más. Les voy a pedir que vayan conmigo al versículo 28 y 29 y luego vamos a ir al 34 y 35. Hace una lista completa de la historia del pueblo de Israel, pero vamos a poner atención en estos 4 pasajes porque nos van a demostrar cuál es muchas veces nuestro error, y yo les voy a invitar a que nunca lo volvamos a cometer. Nehemías 9, 28 y 29. Están hablando del pueblo de Israel, de la historia del pueblo de Israel, que esto ocurrió muchas veces. Dice, pero una vez que tenía paz el pueblo de Israel, volvían a hacer lo malo delante de ti, Señor. Por lo cual los abandonaste en manos de sus enemigos. ¿Quién abandonó primero a quién? El pueblo a Dios. Y Dios no le queda otra. Lo mismo que ocurre en Romanos 1 y 2. Dios te entrega, te deja, hace lo que, bueno, no quieres, como en el huerto, lo que hablábamos mañana. No quisiste obedecerme, bueno, no te puedes quedar en el huerto, para afuera. El mismo error del pueblo de Israel, pero una vez que tenían paz y estaban bien y estaban cómodos, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en manos de sus enemigos que los dominaron. Pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, y según tu misericordia muchas veces los libraste. Los amonestaste a que se volvieran ¿a qué? A tu ley. A tu ley. Mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales, si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su servicio y no escucharon. ¿Se recuerda lo que le decía hace un rato? Escuchar atentos, la diferencia del pueblo en una época y del pueblo en la otra. Hermanos, nosotros quizás hoy día estamos celebrando aniversario y estamos pasando a lo mejor un buen tiempo, ¿no? Tenemos este local hace un par de años, estamos cómodos. Pero hermanos, que el Señor nos libre de olvidarnos de lo que nos trajo hasta aquí. Si el Señor nos escogió esta manada pequeña para hacer esta obra que es más grande de lo que yo me hubiese imaginado cuando se conversaba, y quizás que otras cosas el Señor pueda preparar a través nuestro y hacer en este lugar. Pero nunca lo vamos a averiguar si perdemos aquello que nos trajo. ¿Y adivinen qué? Gracias, Manuel. Es su palabra. Es la obediencia que hemos tenido a la palabra la que ha hecho que el Señor nos mire con agrado, si es que se puede decir en esos términos, porque no es por nuestra obra, nunca ha sido por nuestra obra. Pero lo mínimo que hemos podido hacer es tratar de honrarle y honrar su palabra. Y ese compromiso, digamos, que hay como pueblo, como organización, como familia, tiene que también transmitirse a ti, hermano, a ti, a tu vida personal. Arrepiéntete, hermano. Arrepintámonos como el pueblo lo estaba haciendo aquí. De aquel pecado que es buscar a Dios solo cuando estoy mal. Y cuando estoy bien, entre comillas, me le alejo y me pongo rebelde. A lo mejor ahora tienes un buen trabajo, a lo mejor te casaste, tienes una familia, estás cómodo, tus hijos crecieron, ahora a lo mejor, qué sé yo, ¿en qué etapa está tu vida? Yo hace unos años cuando llegué acá, yo estaba estudiando, andaba en micro, que bien por eso, o sea, hace unos meses dejé de andar en micro. Y que ahora porque tengo un auto me voy a ir de vacaciones los domingos, voy a pasar. Bueno, he faltado harto los domingos, pero no de vacaciones. Pero en misión de combate, pero en general, ¿me entienden? No fue por el auto. Pero volviendo al punto que es algo serio, discúlpenme. No puede ser que estando bien, que habiendo alcanzado algo,
Minúsculo, hermano. Este templo no es nada. Cualquier persona con plata podría haberlo construido. Nada más que nosotros no teníamos plata. Esa es la gracia. Que nosotros aquí no somos una empresa, sino que somos gente de esfuerzo, que con lo poco que tiene el Señor lo multiplicó y pudimos hacer esto. Pero esto no es todo, ni el principio. El Señor va a levantar de aquí, después de nuestra partida, hombres y mujeres de fe. Y aquí se van a convertir almas aún décadas después, hasta que el Señor regrese. Sí, Señor. Nos supera esta visión más que nuestras propias vidas. Más que tu vida, hermano. Tus cupeas son los que están aquí, a lo mejor algún día uno de ellos va a estar aquí adelante dirigiendo esta obra. Porque esto no es familiar, esto no es que va a quedar para las hijas del pastor, que ojalá sirvan siempre. Pero aquí va a estar las personas que Dios llame a estar, a las que Dios levante. Y a lo mejor hoy día está recién llegando, Alejandro está recién, Gaby, no sé lo que se están incorporando, Ángelo. Pero quizás mañana puedas ser tú el que está aquí. O afuera predicando lo que sea, pero sirviendo, construyendo el muro, protegiendo al pueblo, guiándolo hacia su palabra, como es. Arrepentimiento, hermanos, al arrepentimiento de lo mismo. Vamos rápido al texto del 34-35, la misma idea. Nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes, nuestros padres, nuestros líderes en el fondo, no pusieron por obra tu ley ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios con que los amonestabas. Y ellos en su reino y en tu mucho bien que les diste y en la tierra espaciosa y fértil que les entregaste delante de ellos, no te sirvieron ni se convirtieron de sus malas obras. Hermano, hermana, el Señor te ha dado cosas buenas, bonitas, tu familia, lo que sea que tengas, tu trabajo, te ha dado esta iglesia, nos ha dado un lugar bonito. Pero que no pase, que no ocurra, que dejemos de agradar al Señor por envolvernos en cualquier cosa. En cualquier cosa. Y esto va, digo, en lo general para la iglesia, pero hermano mío, en lo personal para ti. Tú sabes en qué situación está tu vida, en qué etapa está de tu vida, en qué cosas estás viviendo. Pero si estás viviendo un tiempo difícil, gloria a Dios que el Señor está allí, el Señor siempre está allí. Pero en los tiempos difíciles como que uno lo siente más. Pero no cometas el error del pueblo de Dios que cuando estaban bien, Dios los sacaba y los prosperaba. Bueno, ahora nosotros hacemos lo que queramos. La del mal agradecido, ¿no? Que nunca haya en nosotros ese mal agradecimiento que hubo en el pueblo de Dios. Y finalmente, hermanos, y esto para ir rápido nada más, les voy a pedir atención solo en la última línea, cayéndose del capítulo 10. La última cuestión que... perdón, antes de eso, disculpen, me adelanté un poco. Estamos todavía, disculpen, en el arrepentimiento, perdón. Quería decir en realidad que lo que viene entonces, cuando uno se da cuenta de que el Señor ha hecho una obra con nosotros, que el Señor hemos querido ahora y hemos tenido el privilegio de buscar, y tenemos el llamado de seguir buscando en su palabra, su verdad, su voluntad, que modestamente en esta iglesia forestal la hemos encontrado, tenemos un norte, ¿no? Y estamos avanzando hacia él. Y que eso nos trae, por supuesto, alegría y a veces y también emoción, dan ganas de llorar cuando uno piensa de dónde venimos, cuando el pastor cuenta esa historia de la sede, que eran como 3 personas, y 2 de esas que estaban como los que estaban loquitos, parece. Y ahora hay gente aquí más cuerda, ¿no? Uno se alegra, ¿no? Se alegra. Pero además de la alegría, la palabra nos lleva al arrepentimiento. Sí, señor. Y hay mucho de qué arrepentirnos, hermano. 14 años se ha hecho mucho, pero también hemos errado mucho. Sí, señor. Porque es natural, es nuestra naturaleza. Pero estamos aquí, ¿o no? Para pedir perdón al Señor, que Él nos ayude y nos guíe los 14 años que vienen adelante. Sí, Señor. Y para eso el pueblo hizo algo simbólico, que en ese tiempo tenía valor de ley, ¿sí? Pero para nosotros puede ser un compromiso simbólico, pero no por eso menos importante. Hicieron un compromiso con 3 cosas. Y con esto termino. Acompáñame por favor al versículo, en el capítulo 10 ya. Vamos a leer el versículo 28 y 29. Voy a leer el 38 brevemente, solo para que lo sepan. Dice: a causa pues de todo esto, o sea, de la alegría, del llanto, del arrepentimiento, nosotros hicimos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes, así como carta compromiso. No lo vamos a hacer, yo no lo puedo hacer firmar. Y después relata en el 10 los que firmaron, y luego dice: y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros, cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de la tierra,
a la ley de Dios. Fíjense, se apartaron de los otros pueblos. ¿A quién? Qué precioso. No se apartaron a un lugar. No se apartaron a Jerusalén. No se apartaron a un lugar. Se apartaron a la ley. Se apartaron a la palabra de Dios. Nosotros no estamos llamados para ser una tribu así como aparte. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Y servimos en la iglesia de tiempo de Dios, pero nosotros servimos a su palabra. Estamos aquí por servir al Señor, porque es parte de nuestro propósito. Es más grande que simplemente este templo y estas paredes y este nombre. Entonces dice, se apartaron de los pueblos de la tierra la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento. Esto no es solo para los adultos, los niños, los que tienen discernimiento. Todos ellos se reunieron con sus hermanos y sus príncipes para protestar, que esa palabra es para expresar, para declarar y jurar, uno, que andarían en la ley de Dios. Dos, que guardarían y cumplirían. ¿Cuántos mandamientos? Todos sus mandamientos. Para nosotros es más fácil, ¿eh? ¿Cuáles son todas? ¿Cómo se resume la ley y los profetas? En amar al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero Jesús dijo, un nuevo mandamiento les doy: amarás a tu prójimo como yo les he amado. Dos pasajes, toda la ley. Incluso el libro de Romanos nos dice que el que ama ha cumplido la ley. De manera que para nosotros es más sencillo entender cuáles son todos esos mandamientos. Se resumen a dos, sencillamente, que son complejos, pero fáciles de recordar. ¿Los vamos a guardar todos o no? Porque le estoy llamando hoy día a ese compromiso. No a los que me gustan, no a los que me son fáciles. Porque amar a Dios siempre parece ser más fácil, pero también el apóstol Juan dice: el que ame a Dios, ame primero a su hermano. Y ahí a lo mejor no es tan fácil. Yo a veces veo, usted sabe, yo me paro atrás, yo a veces veo rostros, hermano, y esto es un llamado de atención quizá paralelo, pero yo veo rostros a veces que parece que no aman a la iglesia, que les fastidian los miembros, que les caen mal a algunos hijos de Dios. Hermano, yo te garantizo que si yo un día tuviese un hijo y yo veo que tú lo desprecias, yo tendría problemas contigo, diría que me dé una razón. ¿Por qué? A lo mejor, cual sea la razón, pero te pediría arreglémoslo. No puede ser, hermano, que esto quede así, que quede impune. Somos hijos de Dios. Tú no puedes reservar cosas contra tu hermano. Hay que arreglarlo, porque Dios es testigo de todo eso, en medio de su pueblo. El hermano Juan nos llamaba la atención sobre eso la otra vez. La hermana Nida nos habló de lo mismo, hermano. El pastor nos ha hablado por 2 domingos acerca de la iglesia que tenemos que hacer. ¿Se acuerdan? Que tenían que amar la comunión. Tenemos que amar la comunión. Eso es uno de los mandamientos. Amar la comunión unos con los otros. Pero no perdamos el foco. Ese es uno de varios mandamientos. Pero, insisto, hermanos míos, el Señor nos está llamando el día de hoy, sinceramente, poniéndome yo también parte de ese compromiso. Yo quiero comprometerme al Señor como iglesia, sí, pero como individuos también. Que si el Señor nos trajo hasta aquí 14 años, yo quisiera estar 14 años más, pero cumpliendo lo que Él mandó. Todo lo que Él mandó. Y además, que ahora sí, el final del pasaje del capítulo 10 que está colgando, para no leer todo el contexto, porque el pueblo tenía que adaptarse a varias cosas, pero nosotros, en lo resumido, en lo medular, dice, y no, el tercer compromiso, no abandonaremos la casa de Dios. Hermanos míos, vamos a cumplir, vamos a amar a Dios, vamos a amar a nuestro prójimo, como el Señor nos amó, pero hermanos, la obra y la casa del Señor tiene que seguir avanzando. La cuestión esa de las sillas no es algo que sea tocadizo para que se vea más bacán. Es para que la casa del Señor crezca y que haya más espacio para recibir a más almas. No podemos abandonar la casa del Señor. En el libro de Ageo se hay un llamado de atención contra el pueblo que se puso a adornar y a juntar en sus propias casas y la casa del Señor desierta. No puede ser que nosotros cometamos ese error. Es cierto, el Señor quiere bendecir tu vida, pero hay una tarea que es conjunta y que se confirma y se ejecuta bajo estas paredes. Y quizás después van a haber otras paredes que nos alberguen, en otras tareas que tenemos que cumplir, como lo del jardín. Pero sea donde sea que estemos, tus manos son necesarias. Sí, Señor. Habrán murallas también que construir ahí. Llegamos aquí, es cierto, pero esto no es todo. Hay que reconstruir y construir cosas nuevas. Y el Señor nos va a guiar al pastor y va a ir conduciendo las fuerzas de la iglesia hacia el norte. Pero necesita el Señor, y te lo digo como hermano,
Necesitamos tu compromiso. No económico, no pienses que estoy pidiendo plata, por favor. Tu compromiso con una mano, con la oración, con el asistir, con el orar, con el dar, con la empanada, lo que sea que se haga. Ven, participe, estemos juntos, sirvamos juntos. No abandonemos su casa. Amemos al Señor. Quiero hacerle unas preguntas y con esto termino. Hermanos míos, en tu vida, ¿hay servicio? ¿En tu vida hay deseo por su palabra? ¿Por cumplir su propósito? Hermano mío, ¿te goza, te alegra cumplir la voluntad de Dios? ¿Te arrepientes de las faltas que has cometido? ¿Te comprometes con el Señor? ¿A cumplir su voluntad? ¿A respetar su palabra? Porque si así es mío, hermano mío, entonces hay pueblo. Y esto todavía tiene sentido. Pastor.